En una guerra de hazañas sin precedentes, Ucrania acaba de lograr otra. Cerca de San Petersburgo se encuentra la base naval de Kronstadt, la sede oficial de la flota del Báltico de Rusia, una base que se suponía intocable. Pero Ucrania llegó a tocar la puerta. Bueno, olvida eso. Ucrania hizo pedazos la base en un ataque nocturno con drones que envía un mensaje claro a Putin. El puerto naval más protegido de Rusia ahora es un objetivo. Y para dejarlo aún más claro, Ucrania golpeó algo en Kronstadt que Rusia nunca podrá reemplazar. Pronto hablaremos de qué se trata. Primero, el ataque. Fue masivo. Y es la última señal que Ucrania ha dado de que no hay nada en Rusia que esté a salvo de los drones del país. The War Zone, o Terra Beluseta, tiene los detalles en un informe del 3 de junio. Por la noche, drones ucranianos volaron cientos de millas hasta la base naval de Kronstadt. Esta no es cualquier base, es una de las más prestigiosas de todos los activos navales de Rusia y está ubicada en una ciudad que es tanto la ciudad natal de Putin como la joya de la corona de Rusia, en términos de la imagen que Putin quiere mostrarle al mundo. Esa joya fue empañada por drones de Ucrania. Putin debe agradecer al primer centro independiente de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. Esa unidad coordinó el ataque y podemos deducir cómo lo hicieron por algunos factores interesantes. Primero, hay imágenes del ataque. Esto indica que un operador local cerca de la base naval rusa dirigía el tráfico. Esto sugiere que Ucrania opera drones fuera de su territorio o que usó drones controlados por enlace satelital, lo que evidencia que la guerra electrónica rusa no logró detenerlos. Ningún escenario es bueno para Putin. Ambos le dicen que la supuesta base intocable de Kronstadt no está tan protegida como creía. Es posible que Ucrania haya usado drones de corto alcance para atacar la base naval rusa, aunque parece poco probable. Eso implicaría que Ucrania envió una nave nodriza cerca de la base para lanzar drones. Ucrania tiene esa capacidad. Ya han empezado a circular imágenes de Ucrania transformando una aeronave ligera deportiva Aeropract AA-32 en un destructor portador de drones. Y el 26 de mayo, Forbes informó que Ucrania ha adaptado algunos de sus drones navales, por lo que ahora son capaces de transportar drones FPV a un objetivo antes de un ataque. Cualquiera que sea el método específico utilizado, los resultados son los mismos. El primer centro independiente de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania atacó una base que se creía fuera de su alcance. Mientras estaban allí, esos drones destruyeron algo que Rusia no puede reemplazar. Antes de eso, algunos detalles sobre la base naval de Kronstadt muestran por qué es tan impresionante que Ucrania la haya atacado. United 24 Media indica que la base ha sido por mucho tiempo uno de los principales bastiones navales de Rusia y una de las dos bases clave que la flota del Báltico usa para mantener el control del mar Báltico. Ubicada a unos 20 kilómetros de San Petersburgo, se supone que la base está fuertemente protegida. Le da a Rusia acceso directo al Golfo de Finlandia, permitiéndole mantener una amenaza constante sobre el flanco oriental de la OTAN. Rusia utiliza la base para albergar corbetas, patrulleras y barcos de apoyo, y resulta que también cuenta con instalaciones de reparación y mantenimiento para ayudar a mantener a flote la flota del Báltico. Recuerden esas instalaciones, pronto las mencionaremos de nuevo. Kronstadt es clave para Rusia como base que actúa como guardián, ya que cualquier amenaza naval que entre por el mar Báltico debe pasar primero por ahí. Eso, más que cualquier otra cosa, es la razón por la que es tan importante para Rusia. Si Kronstadt queda fuera de servicio, las defensas de Rusia se debilitan. Putin no puede permitirse eso. El líder autoritario de Rusia está desesperado por proyectar poder, especialmente ahora que las ofensivas de primavera y verano de Rusia en Ucrania están fallando. Si Ucrania ataca una base clave para frenar una invasión báltica a Rusia, demuestra al mundo la vulnerabilidad rusa. En los últimos meses, Ucrania ha expuesto a Putin. El 3 de junio, vimos que la base naval de Kronstadt no fue el único objetivo en San Petersburgo atacado por drones ucranianos. Las explosiones bálticas en Ucrania, parte de una campaña mayor en San Petersburgo, parecen buscar humillar a Putin. En otra zona de la ciudad, Ucrania atacó la terminal petrolera de San Petersburgo, uno de los mayores centros de exportación de petróleo de Rusia. Esa terminal es clave para la logística rusa y exportaciones de combustible, según CNN, por lo que su pérdida generará graves problemas para los aliados de Putin en el frente. Pero los ataques en San Petersburgo no solo buscaban dañar activos navales e infraestructura petrolera rusa. El momento fue impecable. Los drones de Ucrania llegaron el mismo día que San Petersburgo iniciaba el Foro Económico Internacional, que dura varios días. El evento anual, que ha sido llamado el Davos ruso, recibe a miles de asistentes de todo el mundo,
y tradicionalmente tiene a Putin como orador principal hacia el final del evento. El 3 de junio, San Petersburgo debía ser un símbolo del poder económico ruso. En vez de eso, el humo llenó el aire y solo se hablaba de los drones ucranianos, no de los intentos de Putin por construir relaciones económicas. El líder de Rusia acaba de quedar en ridículo. Quizá aparezca en el foro, pero no podrá evitar la vergüenza que Ucrania le causó. Volodymyr Zelensky confirmó que Ucrania fue responsable de los recientes ataques. Volodymyr Zelensky declaró que los ataques de largo alcance realizados por el Servicio de Seguridad de Ucrania, las fuerzas de sistemas no tripulados, las fuerzas de operaciones especiales, la inteligencia de defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza han dado resultados positivos. Se enfocó en la terminal petrolera de San Petersburgo, aunque el presidente de Ucrania afirmó vagamente que también se alcanzaron objetivos exclusivamente militares en la base de Kronstadt. Eso es quedarse corto. Lo de Kronstadt es el principal acontecimiento de los ataques de Ucrania en San Petersburgo. Y la razón de esto se debe a algo muy específico que está en llamas debido a los drones de Ucrania. Eso es insustituible para Rusia, y antes fue clave para que los barcos de la flota Sombra en el Báltico llegaran a sus destinos. Antes de revelar qué atacó Ucrania en Kronstadt, una nota rápida. Estás viendo The Military Show, donde te contamos la historia completa, no solo los titulares. Si estás disfrutando lo que ves, asegúrate de suscribirte para que nunca te pierdas uno de nuestros videos. Un barco estaba en lo más profundo de la base naval de Kronstadt. La corbeta rusa Boyki estaba en reparación en la base antes de regresar al Báltico, donde podría seguir representando la amenaza que Putin quiere crear en la región. Eso ya no pasará. El barco ruso estaba oculto en una base supuestamente impenetrable, pero Ucrania lo halló y sus drones lo atacaron fuertemente. Robert Brovdy, comandante de fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, mostró imágenes que confirman que Ucrania atacó su objetivo en Kronstadt el 3 de junio. Las imágenes están grabadas desde la perspectiva de los drones entrantes, como explicó TWZ, y muestran que no uno, sino dos de los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania lograron impactos directos en el Boyki. Para lograr esos impactos, los drones de Ucrania tuvieron que penetrar lo suficientemente profundo en la base de Kronstadt para llegar al dique seco de la base, presumiblemente superando las defensas aéreas rusas en el proceso. Cuando los drones alcanzan sus objetivos, las explosiones muestran que la corbeta rusa no volverá a navegar pronto. El segundo ataque parece causar todos los daños. En su informe sobre el ataque báltico de Ucrania, Euromaidan Press dice que el segundo dron de Ucrania logró un impacto directo en el centro de la corbeta rusa, provocando un incendio masivo en el puente del Boyki. Pero el incendio no es la gran noticia. Ucrania apuntó al mástil central, porque esa parte del Boyki es donde se encuentran todos los equipos electrónicos más caros e importantes que utiliza el buque de guerra. La corbeta rusa tiene un radar de vigilancia aérea que acaba de arder por los drones de Ucrania por drones de Ucrania. También cuenta con sistemas de guerra electrónica, sistemas de navegación y un radar de misiles guiados Monument A, todos los cuales están almacenados en el lugar exacto que los drones de Ucrania acaban de golpear. Ucrania puede que no haya hundido el Boyki, pero prácticamente es como si lo hubiera hecho. Sin ese equipo, el barco está prácticamente inservible, al menos en cuanto a su utilidad para la flota del Báltico. El Boyki ya no puede ver y ha perdido el equipo que se suponía debía ayudarlo a detener ataques como este desde el principio. Es un blanco fácil. Un barco ya dañado que acaba de quedar completamente fuera de servicio por quién sabe cuánto tiempo. Las imágenes satelitales que han surgido de la escena nos muestran que Rusia no tiene ninguna esperanza de ocultar el daño. Imágenes de bomberos intentando apagar el incendio en el barco. El puente y la torre están ennegrecidos por el fuego y parecen parcialmente derrumbados. El agua usada para apagar el incendio en el centro del Boyki no será buena para los componentes electrónicos que sobrevivieron al ataque de los drones de Ucrania. Rusia tiene muchas reparaciones de corbetas por delante. Es muy probable en este momento que Rusia abandone por completo el Boyki, especialmente si el daño que causaron los drones de Ucrania resulta ser más extenso de lo que hemos visto hasta ahora. Para Rusia, perder el Boyki sería un gran problema para la postura de Rusia en el Báltico. En su mejor momento, este es un barco peligroso. La nave es una de las más modernas de Rusia, ya que es una de las corbetas clase Proyecto 2030-80 Strela Gushi, que Rusia diseñó para ser una embarcación multipropósito. El Boyki puede enfrentar amenazas de superficie, submarinas y aéreas, y está en servicio con la flota del Báltico desde 2013. La razón por la que estaba en la base naval de Kronstadt, en primer lugar, no tenía nada que ver con que hubiera sido dañado en el cumplimiento del deber. El Boyki llegó a la base en febrero para reparaciones de rutina tras más de 10 años en el mar.
Lo que se suponía que sería una reparación rápida, se ha convertido en una pesadilla para Rusia. Este buque armado con cañones de 100 milímetros misiles antibuque KA-35 y un sistema de defensa aérea Redut va a pasar mucho más tiempo en Kronstadt de lo que Rusia anticipaba. Esto afectará gravemente a la flota del Báltico, pero representa un problema mayor para los buques de la flota sombra que atraviesan el Báltico transportando petróleo que Rusia vende a otros países. Brovdi dice que el Boyki tenía una historia fascinante de viajes y aventuras por las fronteras de la OTAN junto a la flota sombra. En otras palabras, el barco proporcionaba escolta militar a los petroleros sospechosos que Rusia ha estado utilizando, tanto para transportar petróleo y gas, como para llevar a cabo una guerra híbrida contra las naciones de la OTAN, que incluye sabotear cables submarinos y lanzar drones que ingresan al territorio de la OTAN. La pérdida del Boyki afecta más que solo a Rusia. Es una ventaja para la OTAN mientras busca frenar que Rusia use la flota sombra para evadir sanciones. Esa flota lo es todo para Putin. Según el Royal United Services Institute, Rusia gastó al menos $14.000 millones en crear su flota de barcos sospechosos, lo que le ha generado miles de millones más en ingresos petroleros. Japan Forward afirmó que los impuestos sobre los ingresos que generan estos barcos representan hasta el 40% del presupuesto de guerra de Putin en Ucrania. Si la flota sombra se detiene, la maquinaria de guerra de Putin colapsa. Destruir una corbeta que protege los petroleros de Putin es un gran avance. Lo que Ucrania hizo no solo es humillante para Rusia. Esto permitirá incautar barcos de la flota sombra. Las naciones de la OTAN ya intensifican acciones para sacar de circulación los buques petroleros de Putin. 2 días antes del ataque de Ucrania en el Báltico, se informó que Francia interceptó el petrolero Tagore a 400 millas náuticas de su costa atlántica. Además de esa, ha habido otras interceptaciones que han impactado a la flota sombra de Putin. Ahora que el Boyki ya no está disponible para ahuyentar a posibles interceptores, podríamos empezar a ver que más embarcaciones de la flota sombra sean capturadas. Tal vez se acaba de iniciar una nueva estrategia. Ucrania destruye la flota rusa del Báltico y aliados detienen más barcos de la flota sombra para frenar la venta de petróleo. Rusia querrá reemplazar al Boyki lo antes posible, pero ahí radica un gran problema. El barco es casi insustituible. Rusia solo construyó 6 de los barcos del proyecto 20.380 en primer lugar, y no parece que esté construyendo más. Si Putin va a enviar una corbeta comparable al mar Báltico, tendrá que hacerlo debilitando otra parte de la marina rusa. Y dependiendo de cuán extensos sean los daños causados por los drones de Ucrania, es posible que Rusia no pueda reparar el Boyki que ahora está averiado en su base más importante del Báltico. La electrónica atacada por Ucrania ya es una preocupación. Rusia, bajo decenas de miles de sanciones occidentales, probablemente tendrá dificultades para conseguir componentes de reemplazo para esa electrónica. Sin embargo, hay otro factor aquí. Ucrania, específicamente los astilleros de Ucrania. Aunque es una de las adquisiciones más recientes de la Marina rusa, el proyecto 2030-80 no es un barco ultramoderno. Euromaidan Press señala que la nave posee motores ineficientes y propulsión deficiente, sugiriendo que Rusia combinó tecnología soviética y electrónica moderna para crear corbetas que lucen más modernas de lo que realmente son. Ahora adivina qué país estaba fabricando los motores que se usan en las corbetas del proyecto 2030-80 hasta 2014 era Ucrania. Y desde que Rusia comenzó su campaña inicial de agresión contra Ucrania, en 2014, no ha habido nuevos motores del proyecto 2030-80 entrando a la marina de Putin. Combina eso con el hecho de que la industria de construcción naval de Rusia ahora es un completo desastre. Defense 24 indica que la mayoría de la marina rusa son buques de guerra soviéticos y que la demanda de nuevas embarcaciones supera la capacidad de los astilleros rusos. Rusia no se ayuda a sí misma en este aspecto. Casi todos los fondos destinados a la marina del país se invierten en el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, dejando a los buques de superficie gravemente desfinanciados. Si Ucrania inutilizó el motor del Boyki, solo significará una cosa: la corbeta rusa no volverá a navegar en el Báltico. Cuando dijimos que Ucrania atacó algo insustituible, nos referíamos a eso. No es que el Boyki sea una maravilla tecnológica que Rusia no pueda replicar. Más bien, la construcción naval y el financiamiento naval de Rusia están en tal estado de desastre que un barco que de otro modo sería relativamente fácil de reemplazar o reparar, en cambio, tendrá que quedarse abandonado en el dique seco de una base naval durante meses, si no es que años. Otra humillación para Putin tras su desastre en San Petersburgo, lo que resalta la importancia de los ataques bálticos de Ucrania. Aunque Ucrania dejó fuera de combate un buque de la flota del Báltico, lo importante es el simbolismo para Ucrania.
Mientras Putin intentaba inaugurar uno de los eventos económicos y geopolíticos más importantes del calendario ruso, de lo que se hablaba en la ciudad no eran los acuerdos que se estaban haciendo, sino las columnas de humo, los incendios voraces y los barcos inutilizados a solo unos kilómetros de distancia. Ucrania recordó oportunamente que la guerra que inició Putin ha vuelto a Rusia. No hay forma de escapar de esto, y aunque Zelensky afirma que Ucrania no sigue los movimientos de Putin tras los ataques en San Petersburgo, no puede negarse el momento en que sucedió. No fue coincidencia. Ucrania eligió el momento perfecto para dejar fuera de combate al Boyki. Mientras intenta superar la vergüenza, la principal preocupación de Putin ahora es la apertura de un nuevo frente en la guerra. La región báltica, antes segura de ataques de Ucrania, ahora está en la mira. Con este ataque, Ucrania demostró que sus drones pueden volar cientos de kilómetros hasta una de las regiones más protegidas de Rusia y lograr impactos directos. Vendrán más. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania dice que el país ahora tiene drones que pueden volar hasta 3.500 kilómetros, suficiente para poner al lejano oriente de Rusia en la línea de fuego. Ya no hay ningún lugar seguro en Rusia, y eso aterrorizará a Putin. No puede atacar a Ucrania a distancia y pensar que no habrá represalias, especialmente en el mar Báltico. Durante años, Ucrania se enfocó en la supuesta ventaja naval de Rusia en el Mar Negro. Ucrania tuvo éxito. Un tercio de la flota del Mar Negro está fuera de servicio y el resto se ha ocultado, perdiendo relevancia en el proceso. Con el Mar Negro controlado, el Báltico es ahora prioridad. Se abrió un nuevo frente norte, a cientos de kilómetros de las líneas del frente en Ucrania. Ahora, cualquier barco de la flota del Báltico o la flota Sombra que entre al puerto sabe que corre el riesgo de ser atacado por drones ucranianos. Cada vez que intentan abastecerse, lo hacen sabiendo que el petróleo que transportan podría terminar ardiendo. Putin enfrenta un dilema en el mar Báltico. Lo intocable ahora es un objetivo, y solo puede intentar reforzar defensas que ya mostraron ser incapaces de detener los drones de Ucrania. Mientras el Boyki arde y San Petersburgo asimila estar en la línea de fuego, Putin enfrenta más problemas en el Báltico. El presidente de Rusia excedió los límites al amenazar a las naciones bálticas, y la OTAN responde con una gran acción en la frontera rusa. La línea de defensa báltica se refuerza y frustrará los planes de Putin para invadir Europa. Descubre cómo en nuestro video. Si te gustó, suscríbete a El Show Militar para más sobre la estrategia de ataques profundos de Ucrania. Gracias por vernos.